Parece una chica de OnlyFans. Eso dijo mi hija de 19 años sobre la mujer con la que llevaba 2 meses saliendo. La había conocido hacía exactamente 40 minutos. Yo no respondí. Esa noche moví la captura del Venmo de $1,200 a una carpeta nueva que llamé Pruebas. Archivé el chat de Emily. Silencié sus notificaciones para siempre. Le dije la verdad a mi hija en la cocina con el grifo cerrado entre los dos. Y 2 semanas después, ella pronunció 5 palabras que yo nunca le pedí que dijera, y con esas 5 palabras cerró en 12 segundos lo que yo no había podido cerrar en 3 años. Eso apenas era el comienzo. Me llamo Daniel. Tengo 49 años. Soy el tipo que lleva una hoja de cálculo mental de cada gasto de la casa desde que tenía 30, que recuerda la fecha de vencimiento del seguro del coche de sus hijos antes de que ellos lo recuerden, y que durante 21 años pensó que querer a alguien significaba mover dinero en silencio y no quejarse. Esa fue mi versión de ser esposo. Y me costó todo lo que me costó aprenderlo. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta y suscríbete para más videos como este. Antes de contarte qué hice en esa cocina, necesito que entiendas 2 cosas. La primera, lo que dijo mi hija esa noche no salió de ella. Salió de una mentira que dejé crecer durante 3 años creyendo que estaba protegiendo a alguien que ya no merecía mi protección. La segunda, lo que pasó después tampoco lo planeé. Simplemente llegué al límite de lo que un hombre puede cargar solo antes de que el peso empiece a aplastarlo también a él. Retrocedamos a marzo de 2022. Estuve casado con Emily durante 21 años. Trabajé doble turno durante 3 años seguidos para que ella pudiera terminar su maestría sin tocar las cuentas de la casa. Cuando nuestra hija Esquilar cumplió 15 años, vendí mi camioneta, una Ram que tardé 6 años en pagar, $24,000 contados, para que la fiesta fuera exactamente como ella la había soñado en su cuaderno desde los 12. Emily me besó esa noche frente a su madre y dijo que yo era el mejor padre del mundo. Le creí. Cuando nuestro hijo Nick tuvo su primer torneo de fútbol de nivel estatal, pospuse mi propio cumpleaños número 40 para que alcanzara el presupuesto del viaje. Nadie sabe eso. Ni Nick ni Esquilar. Yo simplemente movía dinero, hacía cuentas, y me callaba. Esa siempre fue mi forma de querer a alguien. En marzo de 2022, el teléfono de Emily sonó mientras ella estaba en la ducha. Lo tomé pensando que era la alarma del horno. Vi un nombre que no reconocía. Vi la conversación. Tuve que sentarme en el suelo de la cocina porque las piernas dejaron de responderme. No era uno. Eran 4 hombres distintos. 2 años de mensajes, fotos, hoteles, fines de semana que yo había financiado pensando que eran retiros con sus amigas. Uno de esos fines de semana fue en San Diego. Emily lloró cuando me lo pidió. Dijo que necesitaba reencontrarse después del estrés de la maestría. Yo le hice el Venmo esa misma noche, $1,200. Para reencontrarte. Con esa nota, tal cual. Tenía la captura guardada desde entonces en mi galería, entre fotos de cumpleaños y recibos del dentista. Acuérdate de esa captura. Importa. Cuando Emily salió del baño, yo seguía en el suelo con su celular en la mano. Ella vio mi cara, vio el teléfono, y no dijo nada durante casi un minuto. Luego dijo, no es lo que parece. Eran exactamente las palabras más inútiles que un ser humano puede pronunciar cuando todo está documentado en pantalla. Le pedí el divorcio esa misma semana. Lo que más me costó no fue el divorcio. Fue la decisión que tomé 3 días después, sentado frente a Emily con los papeles a medio firmar entre los dos. Ella me rogó. Me dijo, con la voz quebrada, que no quería que Nick y Esquilar la vieran diferente. Que eso los iba a destruir más que el divorcio. Que por favor los dejara procesar las cosas a su tiempo. Y yo dije que sí. Lo dije porque en ese momento todavía creía que un padre de verdad se traga el dolor antes de pasárselo a un hijo. Lo dije porque, por más estúpido que suene ahora, todavía la quería lo suficiente como para no querer humillarla frente a las personas que más nos importaban. Pero aquí tengo que ser honesto con algo que no me enorgullece. La verdad es que también me callé porque no tenía energía para pelear. Porque descubrir 4 infidelidades en 2 horas te deja sin combustible para nada más. Me callé porque era más fácil. Porque la idea de sentar a mis hijos en el sofá y decirles, su mamá nos engañó a los 3 durante 2 años me parecía físicamente imposible esa semana. No noble. Imposible. Y eso lo voy a cargar yo. No Emily. Porque sin contexto, el divorcio solo tuvo una narrativa posible. Papá se fue. Y esa narrativa la construyó Emily, con cuidado y paciencia, durante 36 meses. Nick tomó distancia conmigo de forma gradual. Lo entendí, aunque dolió. Pero Esquilar fue distinto. Esquilar, mi Esquilar de 19 años,
la que dormía con la cabeza en mi hombro los viajes a casa de los abuelos, la que me llamaba a las 11 de la noche solo para contarme que había sacado una buena nota en cálculo, empezó a mirarme como si yo fuera un extraño que le había fallado a su madre. El día de mi cumpleaños número 50, me mandó un mensaje a las 11:47 de la noche que decía solo feliz cumple. Sin mayúsculas. Sin nada más. 3 años antes me había hecho un video casero de 3 minutos con fotos viejas y música. Ese mismo día, Emily subió una historia desde la casa de mi suegra, una cena con Nick y Esquilar y la frase los que siempre están. Yo seguía pagando el seguro médico de los tres. La factura llegó al día siguiente, $1,140. La pagué sin decir nada. En diciembre, Esquilar canceló nuestra tradición de 15 años de comprar el árbol de Navidad juntos con un mensaje que decía, este año no me siento cómoda. Espero que entiendas. Entendí perfectamente. Lo que ella no entendía era que había detrás de su incomodidad. Y una vez, en una llamada que no duró más de 4 minutos, me dijo algo que se me quedó clavado durante meses. Papá, tú decidiste que era más fácil irte que arreglar las cosas. Solo necesito tiempo para procesar eso. Esa frase no era suya. Era de Emily. Palabra por palabra. Mi hija de 19 años la repetía sin saber que estaba citando una obra de teatro que su madre llevaba 2 años montando. Estuve a punto de contestarle esa noche. Tenía las palabras formadas. La verdad entera lista para salir. Y me la tragué, otra vez, porque le había dado mi palabra a Emily. Esa noche me serví 2 whiskies en lugar de uno y me dormí en el sofá con la luz prendida. Me desperté a las 4 de la mañana con el cuello torcido y una sensación muy clara. Estaba pagando una deuda que no era mía. Y aún así, al día siguiente, no llamé a Esquilar para contarle nada. Cargué ese silencio durante casi 3 años. Cargué ser el villano de una historia en la que era la víctima. Y lo cargué porque pensé, durante un tiempo realmente embarazoso, que eso era el trabajo de un padre. Y la claridad es peligrosa en manos de alguien a quien han cargado demasiado tiempo. Hace 2 meses conocí a Lisa. Tiene 54 años, es consultora financiera, ríe fuerte y sin pedir permiso, y se viste exactamente como quiere sin consultarle a nadie. La conocí en una reunión de trabajo y pensé que era la persona con más energía en la sala. Por primera vez en casi 3 años, algo en mi pecho se aflojó. La noche antes de presentársela a mis hijos, casi cancelé. Estuve en la cama hasta las 2 de la mañana escribiendo y borrando el mensaje. Lisa, vamos a esperar un poco más. Lo escribí completo 3 veces. Lo borré 3 veces. Pensé, si Esquilar reacciona mal, voy a hacerle daño a Lisa por nada. Pensé, si cancelo, le estoy diciendo a Lisa que mi hija decide quién entra a mi vida. Pensé en cómo me había mirado Esquilar la última vez que nos vimos. Pensé en cómo me miraba Lisa cuando entraba a un cuarto. Apagué el teléfono a las 2:10. Dormí mal. Pero no cancelé. La cena fue un sábado. Hice pasta, que es lo único que cocino bien. Nick llegó primero y saludó a Lisa con una sonrisa genuina. A los 10 minutos ya estaban hablando de series y riéndose. Yo estaba en la cocina escuchándolos y pensé, con la cabeza apoyada en el marco de la puerta, esto puede funcionar. Esquilar llegó 20 minutos tarde. Saludó a Lisa con una sonrisa que no le llegó a los ojos y se sentó en el extremo opuesto de la mesa. La cena transcurrió en una tensión baja y constante, como el zumbido de un refrigerador que no puedes ignorar. Lisa fue paciente. Le preguntó por la universidad, por su novio, por la materia que más le gustaba. Esquilar contestaba con monosílabos. Y entonces, justo cuando Lisa terminaba de contar una anécdota sobre un cliente difícil y Nick se estaba riendo, Esquilar se levantó, recogió su plato a la mitad, y dijo en voz audible para los 4. Parece una chica de OnlyFans. La mesa se congeló. Lisa siguió con la misma expresión, pero los dedos se le pusieron blancos alrededor de la copa. Nick me miró buscando una pista de qué hacer. Yo sentí algo solidificarse en el pecho, como cemento fraguando. Esquilar caminó hacia la cocina con el plato. 3 segundos después, la seguí. Estábamos solos. Ella enjuagaba el plato con la espalda hacia mí. El agua corría con demasiada fuerza. Esquilar siempre abre el grifo así cuando está nerviosa. Le dije, en voz baja para que no se escuchara desde el comedor. Eso que acabas de hacer no estuvo bien. Lisa no te ha hecho nada. Esquilar cerró el grifo. Se volteó despacio. Tenía esa expresión que le conozco desde que tenía 5 años, la de cuando está segura de algo y no piensa moverse ni un milímetro. Solo digo lo que veo, papá. Tú fuiste el que decidió traer a esa mujer a esta casa. Respiré hondo. 1 vez. 2 veces. Le hice una pregunta. Una sola.
Esquilar. ¿Sabes por qué tu mamá y yo nos divorciamos? Ella dudó. Solo un segundo. Luego dijo. Porque tú te quisiste ir. Ahí estaba. La narrativa de Emily, instalada palabra por palabra dentro de mi propia hija. Le dije la verdad. Sin adornos, sin drama, con la misma voz con la que se dice algo que debió decirse 3 años antes. Tu mamá me fue infiel. No con una persona. Con 4. Durante 2 años. Encontré los mensajes en su celular en marzo de 2022. Yo pedí el divorcio. Y me callé porque ella me rogó que te protegiera de eso, y yo fui lo suficientemente tonto, durante 3 años, para creer que ese era mi trabajo como padre. Esquilar no dijo nada. Miró el filo del lavabo entre los dos. Después me miró a mí. Después volvió a bajar los ojos. Vi cómo se le movía algo detrás de la mirada. Una pieza grande reacomodándose en silencio. Luego pasó a mi lado sin tocarme, subió las escaleras y cerró la puerta de su antiguo cuarto. Volví al comedor. Lisa me miró. No dije nada. Ella tampoco. Nick recogió los platos sin hablar. Esa noche Lisa se fue a su casa antes del postre. Me besó en la frente en la puerta y dijo: llámame mañana. Sin reclamo. Sin pregunta. Eso casi me destruye más que la frase de Esquilar. Cuando se cerró la puerta, me quedé de pie en la entrada un minuto entero. Después fui al estudio. Abrí la galería del teléfono. Busqué la carpeta donde tenía guardada la captura del Venmo, $1,200, para reencontrarte, 14 de marzo de 2021. La moví a una carpeta nueva que llamé Pruebas. Le añadí 2 capturas más, la nota de voz donde Emily me decía que había estado en casa de su mamá ese fin de semana, y el primer mensaje de Esquilar donde repetía, palabra por palabra, lo que su madre le había sembrado. Después abrí un correo nuevo, una dirección que Emily no tenía, que nunca había visto. Me mandé a mí mismo todo el archivo. Fechas, cifras, conversaciones. No como amenaza, como póliza, como el tipo de respaldo que hace alguien que ya aprendió, por las malas, lo que pasa cuando no tiene nada escrito. Luego abrí WhatsApp. Busqué el chat de Emily. Fui hasta arriba, hasta el primer mensaje de 1999 que decía solo llegué bien, gracias. Tardé casi 2 minutos en hacer scroll hasta abajo. 21 años en 2 minutos de pantalla. No borré nada. Solo archivé la conversación. Silencié las notificaciones para siempre. 3 años de silencio guardado en mi propia mano. Yo lo había elegido. Ahora también elegía parar. Emily me llamó al día siguiente a las 8 de la mañana. No saludó. ¿Por qué le dijiste eso a Esquilar? Le recordé que nunca le había prometido guardar silencio para siempre. Que había accedido a no decirlo en el momento, no a cargar su mentira hasta la tumba. Emily levantó la voz. Dabas a entender que lo guardarías. Nunca dijiste que se lo ibas a contar. Yo le contesté con la calma de alguien que lleva 36 meses ensayando esa frase sin saberlo. 3 años protegiendo tu imagen frente a mis propios hijos son suficientes, Emily. Y entonces ella soltó la frase. La que yo creo que tenía preparada por si algún día me animaba a hablar. Podías haberlo callado, Daniel. Siempre fue una opción. Hubo un silencio. Tú lo elegiste. Nadie te puso un arma en la cabeza. Me quedé mirando la pantalla. Eso era exactamente la trampa. Convertir mi silencio protector en evidencia de que, en el fondo, yo también tenía algo que esconder. 3 años cuidando su reputación delante de mis hijos. Y ella lo había vuelto munición contra mí en menos de 12 horas. Emily volvió a llamar. No contesté. Llamó 3 veces más esa misma hora. No contesté ninguna. A las 11 de la noche me llegó un mensaje largo donde yo era vengativo, egoísta y había destruido la relación entre madre e hija por puro rencor. No respondí. Aprendí, ya tarde pero aprendí, que no se discute con alguien que escribe la historia mientras la está viviendo. Esa misma noche le escribí a Esquilar 3 líneas. Le dije que la quería, que entendía que necesitara tiempo, y que iba a estar aquí cuando estuviera lista para hablar. 1 hora después recibí su respuesta. Era largo. El mensaje más largo que me había escrito en años. Escrito, borrado, reescrito, eso se sentía. Me dijo que el comentario sobre Lisa no era suyo. Que su mamá y una de sus tías habían hablado por teléfono esa misma mañana antes de la cena. Que ella escuchó parte de la conversación sin querer. Que la frase del OnlyFans la había dicho una de las dos y la otra se había reído. Que Esquilar la repitió a la noche sin pensar, como quien repite algo que ya escuchó masticado. Que le daba una vergüenza enorme haber dicho algo así sobre una mujer que no conocía.
Me dijo que durante 3 años pensó que yo había sido el infiel, que dio por sentado que Lisa era la razón del divorcio, aunque hubiera aparecido 3 años después, que la imagen que tenía de mí estaba construida sobre una mentira que ahora no sabía cómo desarmar. Me dijo que no estaba enojada conmigo. Me dijo que Lisa le había parecido una mujer maravillosa por lo poco que había podido conocerla antes de arruinar ella misma la noche. Y al final me escribió una frase que tuve que leer 2 veces para terminar de creer. Papá, perdí 3 años contigo por una mentira que no era tuya. Eso no te lo voy a perdonar a ti. Se lo voy a cobrar a quien corresponde. Le contesté que no había prisa, que tenía todo el tiempo del mundo, que la quería más de lo que ella se imaginaba. No dormí esa noche, pero por primera vez en 3 años, no fue por culpa. 2 semanas después. No supe exactamente qué pasó en esa llamada. Sé que duró 40 minutos. Sé que fue Esquilar la que llamó. Sé que Nick estaba en casa de su madre esa tarde, y sin querer, escuchó pedazos por la puerta entreabierta. Nick me llamó al día siguiente. Llegó esa misma tarde. Traía 2 cervezas. Se sentó en el sofá donde solía hacer la tarea cuando tenía 14 años, tomó un trago largo, y antes de decirme nada sobre lo que había escuchado detrás de esa puerta, me miró fijo y me dijo: Papá, lo que hiciste en esa cocina el sábado. Eso fue lo más valiente que te he visto hacer en mi vida. No sé por qué esas palabras me golpearon más que todo lo demás. Tal vez porque vienen de alguien que estuvo del otro lado durante 3 años y aún así las dice. Me tuve que aclarar la garganta antes de poder contestar. No lloré, pero estuve cerca. ¿Cómo lo sabes? Dije por fin. Porque yo también llevaba tiempo callando cosas que no entendía, dijo. Y verlo a ti hablar me ayudó a decidir que yo tampoco iba a seguir callando. Tomó otro trago. Después me contó lo de la llamada. Me dijo que primero hubo mucho ruido al otro lado de la puerta. Emily levantaba la voz, la bajaba, volvía a levantarla. Esos ciclos que Nick reconocía desde niño, los que su madre usaba cuando estaba acorralada y aún creía que podía salir negociando. Después un silencio. Casi 8 segundos. Y entonces, en un tono muy tranquilo, escuchó a su hermana decir una sola frase. Mamá. Vi los mensajes. Papá me los mostró. Yo nunca le mostré ningún mensaje a Esquilar. Mi hija de 19 años, sin avisarme, sin pedirme permiso, se inventó esa frase para ver qué hacía su madre cuando creyera que ya no había ambigüedad posible. Cuando creyera que el caso estaba cerrado. Nick me dijo que Emily intentó respirar antes de contestar. ¿Qué se oyó? Un sonido como si algo se le cayera por dentro. Y que lo único que salió, después de varios segundos, fue una sola sílaba. Pequeña. Sin defensa posible. Ah. Nick me dijo que en ese momento se separó de la puerta despacio, fue a su cuarto, y no salió hasta que oyó a su madre colgar y caminar al baño y abrir el grifo a todo lo que daba durante mucho rato. Lo que pasó en los otros 38 minutos de esa llamada no lo sé. Esquilar no me lo ha contado, y yo no se lo he preguntado. Hay conversaciones entre una hija y una madre a las que un padre no tiene por qué entrar. Pero ese pequeño y derrotado hizo más trabajo en 12 segundos que yo en 3 años. Nick lleva 11 días sin contestarle los mensajes a su madre. No le pregunté qué piensa hacer. Tiene 22 años y puede decidir cuánta distancia poner. Lo único que le dije fue que en mi casa siempre va a haber un plato para él, con o sin su madre en el medio. Asintió. Tomó otro trago. Y cambió de tema. A veces el amor de un hijo se mide en lo que pregunta. A veces en lo que decide no preguntar. La semana pasada, Esquilar vino a mi apartamento sin avisar. Trajo 2 cafés. Se sentó en el sofá. Me miró durante un rato sin hablar, como midiendo desde dónde empezar. Y después de un silencio que en otro tiempo me hubiera puesto nervioso, me dijo 5 palabras. Cuéntame cosas de Lisa, papá. Eso era todo lo que yo necesitaba escuchar. Si estás escuchando esto y tienes un silencio parecido al mío guardado en algún lugar de tu casa, un silencio que llevas cargando para no hacerle daño a alguien que ya te lo hizo a ti, déjame decirte lo único que aprendí en 3 años haciendo exactamente lo contrario. Proteger a quien te traicionó no es lealtad. Es otra forma de pagarle. Tus hijos no necesitan una mentira piadosa para querer a su mamá o a su papá. Necesitan a alguien que les diga la verdad cuando ya están listos para escucharla. Y casi siempre están listos antes de lo que tú crees. Yo perdí 3 años con mi hija por una mentira que no era mía. 3 años de mensajes sin signos, de cumpleaños con la luz del sofá prendida, de llamadas de 4 minutos que terminaban antes de que yo pudiera decir lo que necesitaba decir. Y la verdad incómoda, la que todavía me cuesta admitir, es que Esquilar no me devolvió esos 3 años.
Yo me los devolví a mí mismo la noche que dejé de cuidar a Emily delante de mis hijos. Mi hija solo confirmó que el terreno ya estaba listo. Pero el primero que dejó de cargar el silencio fui yo. Ese silencio no era mío. Era de alguien que me pidió que lo cargara y nunca volvió a preguntar cómo iba. Y yo lo cargué demasiado tiempo. Si tú estás en lo mismo, si eres el que paga el seguro, el que mueve el dinero, el que se traga la versión equivocada de sí mismo para que alguien más quede bien, esto es lo único que necesito que te lleves de aquí esta noche. Callé para cuidarla a ella. Me costó 3 años con mis hijos. No lo llames sacrificio. ¿Y tú? ¿Cuántos años llevas callando algo para no romperle la imagen a alguien que ya te la rompió a ti? ¿Y a quién, exactamente, sigues protegiendo cuando lo haces? Cuéntame en los comentarios.